Imanalla mashikuna, Alisha Mushka, Ñukaka Mauricio Mikani, Ñukaka Quito Llaqtamanta Mikani, Ñukaka Quichua Shimita Yachachik Mikani, Ñukaka Kushi Kushimi Mikani. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al nuevo taller en línea del Club de Quichua Yachaitec. Mi nombre es Mauricio, soy de la ciudad de Quito y pues bueno, estoy muy contento de iniciar este nuevo taller, dándoles la más cordial de las bienvenidas a todos quienes se han inscrito a este nuevo taller
y también a las personas que ya se están integrando a esta primera clase en vivo. Así que muchísimas gracias, Yupay Chanimari, Mashikuna, muchas gracias a compañeros, compañeras por estar en este nuevo taller y estamos muy emocionados de continuar dando a conocer más de la cultura quichua, de esta hermosa cultura y también pues de seguir aprendiendo este idioma ancestral. Bueno, entonces creo que vamos a iniciar ya con nuestra primera clase y les voy a presentar a continuación la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, más adelante vamos a tener la oportunidad de conocer a quienes forman parte de la directiva y también a quienes nos están constantemente colaborando con el Club de Quichua Yachaytec. Así que bueno, vamos también a darles unas instrucciones generales y los temas que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a empezar con Yika, que es el alfabeto. Vamos también a aprender lo que se conoce como Juncaipa Punchacuna, que son los días de la semana, Huatapa Quiyucuna, que son los meses del año. Vamos también a tener la oportunidad de aprender Napaikuna, que son los saludos. Vamos a tener un Rimay, que es un diálogo, y si tenemos tiempito, también vamos a interpretar una canción, Taki, que se llama La Tamia, y al final pues tendremos una frase que lo vamos a ir aprendiendo cada semana. Les recuerdo que estas clases en línea son completamente gratuitas y están abiertas a todo el público en general. Además, también mencionarles que al finalizar este taller, ustedes recibirán un certificado avalado por la Universidad Yachaytec. Así que, pues bueno, invitarles a que sigan pasando la voz. Si por A o B motivo alguien no puede integrarse el día de hoy, desde la próxima semana también lo puede hacer. Y pues bueno, en las redes sociales estamos como Club de Quichua Yachaytec. Ahí va a encontrar el enlace para inscribirse. Los que todavía no se han inscrito, por favor que se inscriban en el formulario de inscripción que está en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y también para que ustedes puedan pasar la voz a quienes deseen seguir aprendiendo este hermoso idioma ancestral. Bueno, entonces, ahora sí, antes de darles la cordial bienvenida por parte de una de las grandes colaboradoras que ya se encuentra por acá, quiero también empezar esta clase dándoles a conocer un poquito del trabajo que hemos hecho como Club de Quichua Yachaytec. Así que, pues bueno, voy a presentarles una breve reseña del trabajo que venimos haciendo como Club de Quichua Yachaytec. Bueno, para comentarles que el Club de Quichua Yachaytec tuvo sus inicios el 30 de octubre del 2021 en plena pandemia y pues bueno, le sacamos provecho a la tecnología y decidimos pues abrir este taller en línea. Tuvimos la oportunidad de contar con más de 30 estudiantes que participaron en este taller. De igual forma un taller de quichua básico y también pues obtuvieron sus certificados al finalizar este taller. Una de las grandes colaboradoras es nuestra querida compañera Natalie Sánchez de la provincia de Loja, quien fue la presidenta fundadora de este club y que más adelante se va a dirigir a ustedes también. Y pues que ha sido de vital ayuda. Un dato interesante, Natalie nos ha colaborado con la enseñanza de la tabla periódica en quichua, y eso también es de vital importancia y que vamos a ir aprendiendo a partir de la segunda semana. Y pues bueno, como ustedes ven allí, tuvimos la oportunidad de compartir con grandes docentes, estudiantes y público en general de diferentes instituciones, de diferentes ciudades, de diferentes provincias, y lo llevamos a cabo con mucho éxito. Dentro de las clases tratamos de combinar todo lo necesario para aprender un idioma, desde música para afinar el oído, para empezar a soltar la lengua, como yo digo, y pues bueno, también la escritura, que es muy importante, y bueno, también la oportunidad de practicar diálogos, la parte gramatical que es importante, actividades para desarrollar la destreza de hablar. Y como les mencionaba, gracias a la colaboración de nuestra compañera Natalie Sánchez, tuvimos la oportunidad de aprender también ciertos elementos de la tabla periódica. Al finalizar el curso, los participantes tuvieron la oportunidad de hacer sus presentaciones
Y pues bueno, creo que eso es lo más motivante para los maestros, para quienes hacemos la docencia, ver cómo nuestros estudiantes van poniendo en práctica, llevar de la teoría a la práctica, y pues eso nos llenó de mucha alegría conocer un poco más de nuestros estudiantes a través de estas presentaciones que lo hicieron netamente en quichua. Luego de ello, pues al inicio del semestre regresamos a la enseñanza presencial, perdón, y pues bueno, tuvimos la oportunidad de volver a motivar a los jóvenes a aprender este bello idioma, como es el idioma quichua, y bueno, contamos también con la ayuda de más personas, Luis Morales, que es nuestro actual presidente, Marchisa, y seguíamos de igual manera trabajando junto con Natalie Sánchez, y mi persona como el asesor y docente de este club. Empezamos el 20 de julio, lo hicimos de manera presencial y estuvo dedicado a toda la comunidad universitaria, todos los miembros de la Universidad de Yachaitec, en donde también tuvimos la oportunidad de enseñar este idioma en esta ocasión de manera presencial. Y pues bueno, ahí están unas imágenes de las primeras clases que tuvimos. Y de igual manera, desde un inicio, siempre tratamos de motivar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a que pongamos en práctica. Lo que vamos aprendiendo, vamos a irlo poniendo en práctica, porque la idea de todo idioma es poderse comunicar y qué mejor hacerlo de manera oral, y eso nos ha dado mucha satisfacción. Hemos tenido la oportunidad de aprender a lo largo de este tiempo cosas básicas, pero que son después de todo muy necesarias, muy indispensables en todo idioma, y en este caso en el idioma quichua. Hemos tenido la oportunidad también de participar en ferias de clubes, presentando la iniciativa del Club de Quichua Yachaitec, y esto gracias a la colaboración de todos nuestros queridos estudiantes de la Universidad de Yachaitec y todos quienes se interesan por eh, dar a conocer este idioma. Actualmente la directiva está conformada por Luis Morales, que es nuestro presidente, Danilo Toapanta, que es el vicepresidente del Club de Quichua Yachaitec, y mi persona, Mauricio Mataba, quien está a cargo del asesoramiento y también de la parte de la docencia de estas clases. Así que pues estamos nuevamente muy gustosos de llegar nuevamente a ustedes y compartirles un poco más acerca de este bello idioma. Bueno, y antes de concluir esta fase de introducción del club, también quería comentarles y animarles que desde ya estamos planificando el concurso de logo del Club de Quichua Yachaitec. Bueno, actualmente el logo que ustedes ven aquí es un logo que lo hicimos en nosotros, pero que ahora vamos a animar a que todos los participantes de este taller pues tengan la oportunidad de concursar en esta gran iniciativa, que es la de crear un logo para el Club de Quichua. Bueno, todos los detalles los vamos a subir en las redes sociales, vamos también a compartirles a través del grupo de WhatsApp todos los requisitos, todos los lineamientos, las bases del concurso. Y lo que sí les puedo decir, está abierto a toda la comunidad universitaria, a todo el público en general que desee participar en este concurso. Sabemos que por aquí hay personas que les gusta el diseño gráfico, el dibujo en general, pues esta es la oportunidad para que usted vaya canalizando las ideas y vaya teniendo en cuenta cómo crear un logo para el Club de Quichua Yachaitec. Por supuesto, también estaremos dando a conocer los premios que tenemos para esta iniciativa, este concurso. Y también invitarles a que nos visiten en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Club de Quichua Yachaitec. Y pues bueno, allí siempre estamos tratando de llegar a más personas a través de las redes sociales. Y bueno, nuevamente invitarles a que sean partícipes de este primer concurso para crear el logo del Club de Quichua Yachaitec. Solo por adelantarles un dato importante, una de las bases del concurso es que el logo debe contener a nuestro personaje representativo, como es el Diablo Uma o el Ayauma. Entonces, este es el único requisito que vamos a solicitar en las bases del concurso. Así que vamos pensando por allí un logo súper chévere que podamos nosotros diseñar
Y pues bueno, lo estaremos presentando y entrarán a competencia los finalistas y daremos a conocer también el ganador y también daremos a conocer más adelante los premios para este concurso. Así que bueno, recordarles que las clases los vamos a llevar a cabo todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde en línea vía Zoom. Si necesitan más información, no duden en escribirnos. Estamos como quichua@yachaitec.edu.es o al teléfono que ven allí, que tenemos el WhatsApp para que usted, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, pues nos las pueda hacer. Con mucho gusto estaremos encantados de responder cualquier duda. Bueno, entonces, luego de haber dado este preámbulo, creo que es momento de invitar a una de las grandes colaboradoras que, como les decía al inicio, pues ha sido de vital ayuda y pues qué bueno que podamos contar todavía con su presencia acá. Así que pues vamos a invitarle acá a nuestra querida compañera Natalie Sánchez para que se dirija a ustedes. Recordarles que, bueno, Natalie, como le había mencionado anteriormente, Natalie fue nuestra presidenta fundadora del club. Así que, bueno, si ya está por acá Natalie, me gustaría que por favor se dirija a los compañeros. Está por acá también una de las grandes colaboradoras que últimamente también se ha involucrado mucho. Está por ahí Nina, que también le agradecería si desea dar unas palabras a los compañeros que ya se han integrado a este club. Y también, bueno, vamos a ver si Danilo también está aquí, nuestro vicepresidente, que bueno, pues vamos a escucharles unas palabras para hacerles esta invitación. Natalie, ¿me confirmas si estás por allí, por favor? Para que te dirijas a los compañeros. Sí, Ali Poncha, Machicona. Ali Buenos Punja. días con todos. Bueno, primero disculpen, creo que la conexión de mi internet no está muy buena, pero voy a dirigirme muy rápidamente. Sí, bueno, yo he podido colaborar un poquito a lo que es el club. Me alegra mucho ver todo lo que el profe ha hecho con la directiva. Es algo muy bonito ver que el club sigue creciendo y bueno, me alegra mucho también que todos estén aquí. No saben la cantidad de cosas que van a aprender. Creo que muchos ya lo conocen al profe y saben que hace clases muy interactivas, muy bonitas. A veces cantábamos, trabajábamos en grupo. Yo tuve la oportunidad de estar en el curso anterior en línea y para mí la mejor parte fue cuando hicimos la exposición, como mostró el profe. Fue muy bonito porque aprendimos de los otros compañeros sobre su familia y todo. Entonces, les invito realmente a que sigan de largo en el club. Van a ver que al final aprendemos, somos capaces de exponer. Y creo no equivocarme al decirles que si ustedes tienen también propuestas, no sé, preguntas en la clase sobre algún tema, pueden hacerlo. El profe siempre está abierto a responder y si tienen ideas como colaborar al club, yo creo que también todos podemos como que colaborar. Eso y Yupaichani. Yubaichan y Mashi, muchísimas gracias a la compañera Natalie Sánchez, que ha sido una ayuda muy grande en las clases en línea y que, bueno, Natalie, también esperamos contar con tu ayuda para las siguientes clases. Natalie es la persona que, gracias a ella, aprendimos los elementos químicos de la tabla periódica en Quichua y que pues sabemos que aquí hay mucha gente que le gusta la ciencia y pues qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de contar. Así que, Yupaichani, Mari, Natalie, muchísimas gracias, Natalie. Bueno, está por acá Danilo Topanta, no sé si ya está por allí. Danilo, para que se dirija a ustedes. Buenos días, chicos. Buenos días, profe. Bueno, darles la bienvenida a ustedes, cada uno de ustedes que bueno, en el aprender un nuevo idioma siempre es algo muy interesante y desarrolla también nuestras habilidades. Como dijo Natalie, espero que se sientan bien y van a ver que las clases con el profe son bonitas. Siempre hemos tenido esa interacción y bueno, espero que sigan y culminen este curso.
El quichua, en especial, pienso que es una lengua que como ecuatorianos deberíamos saber siquiera un poquito de nuestras raíces, entonces es muy importante para nosotros. Eso, chicos, y bienvenidos al Club de Quichua. Yupaychani Mari, Mashi Danilo. Muchísimas gracias al amigo Danilo, que es nuestro actual vicepresidente del club y que pues también nos ha colaborado mucho para el desarrollo de las clases tanto presenciales como virtuales, así que les damos un agradecimiento especial. No sé si está por aquí también una de las colaboradoras, Nina, si deseas también nos puedes dar unas palabritas de bienvenida para los chicos que ya se están integrando y a toda la comunidad que se está integrando a las clases de Quichua. Vamos a ver si está por ahí nuestra compañera Nina. Bueno, más adelante, ya está por allí. Ahí estamos. Alipuncha, Nina. Alipuncha tukuy kunawan ñuka shutimi kan Nina Quilumbango. ¿Cómo es? Buenos días con todos, mi nombre es Nina Quilumbango, una de las colaboradoras recientes del Club de Quichua. ¿Qué puedo decir? Aprendan mucho, es un idioma bien bonito y para cualquier duda pueden preguntar a cada uno de los representantes del club. Bienvenidos todos. Yupaychanimari, Nina. Muchísimas gracias a Nina, que en realidad ha sido una de las grandes colaboradoras también. Últimamente nos ha ayudado muchísimo en estos programas en los que como Club de Quichua y Echaitec hemos tenido que participar. Ha sido de vital ayuda, así que muchísimas gracias a todos nuestros amigos colaboradores y también a quienes forman parte de la directiva. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, entonces vamos a ver si... ya. Bueno, una vez que hemos dado la más cordial de las bienvenidas, entonces vamos a continuar con la siguiente parte, que es las instrucciones generales para este taller. Bueno, como indicaciones generales, pedirles que tratemos siempre de ingresar puntualmente a la clase. Si usted puede encender la cámara siempre con el micrófono apagado para que no haya ninguna interrupción. Y de allí, si tiene preguntas, lo puedo hacer con muchísimo gusto. También les invitamos a que tratemos de participar activamente. Desde el primer día del taller, nosotros siempre tratamos de que ustedes se puedan ir conectando, participando. A partir del día de hoy vamos a hacer trabajos en parejas, en grupos. Vamos a practicar el idioma quichua, que es lo más importante, el de practicar. Y pues bueno, y una recomendación que no está allí escrito, pero que siempre les pido a mis estudiantes, tenga a la manito también un cuadernito, un esfero o un lápiz, porque también usted sabe es importante desarrollar la destreza de escritura y pues yo todavía lo hago, yo todavía estoy estudiando el quichua y pues todavía tengo por acá mi cuadernito de apuntes que siempre es indispensable. Y si no tiene un cuadernito puede usar de pronto cartulina reciclada y puede tomar ahí sus apuntes, que eso también es una técnica de estudio, así que pues eso no está aquí como parte de las indicaciones, pero siempre les recuerdo, traten de tener a la mano un cuaderno, un esfero, un lápiz, un borrador, para ir tomando nota, porque a partir del día de hoy vamos a practicar tanto la parte oral, la parte escrita, la parte de escucha, y así, y la parte de lectura, y la idea es que vayamos combinando todas estas destrezas para luego poder ir desarrollando y aprendiendo de mejor manera. Bueno, nuevamente un agradecimiento a Luis Morales, nuestro presidente, a Danilo Topanta, el vicepresidente, y a Natalie Sánchez, nuestra gran colaboradora, a Nina Quilumbango, también una gran colaboradora, que este semestre pues nos están dando una mano muy grande en el Club de Quichua y Echaitec. Para los que recién se están integrando, recordarles que estamos también próximos a lanzar el concurso del diseño del logo del club, así que a los que son amantes del dibujo, el diseño gráfico, pues ya pueden ir teniendo en mente. Vamos a darles a conocer las bases y también los premios
para este concurso. Así que pendiente, estamos en las redes sociales como Club de Quichua Yachaitec y toda la información estaremos socializando por esos medios y también por el grupo de WhatsApp. Listo, entonces, ¿qué les parece si empezamos con nuestra clase? Si tiene a la mano su cuadernito, puede tomar apuntes como usted desee. Yo siempre digo, es muy opcional. Al finalizar la clase les voy a compartir esta presentación en PowerPoint o en PDF para que usted lo tenga. Así que, de preferencia, si usted desea, puede tomar notas de esta parte de la presentación. Cuando hagamos ya la parte escrita y yo le pida escribir, ahí sí podemos tomar notas en el cuadernito, ¿sí? Para que no se distraiga y no se preocupe tanto. Al finalizar la clase del día de hoy, les voy a compartir este material a través del grupo de WhatsApp para que usted tenga también a la mano y lo pueda utilizar cuando usted necesite. Bueno, entonces vamos a empezar. Ñucanchic, nosotros, los que estamos este día. Bueno, como ustedes ven aquí en el gráfico, tenemos al Yachachic, que en este caso sería mi persona, Mauricio, Yachachic. Así que desde ahí en adelante, si usted desea, puede con toda confianza llamarme Yachachic y estamos a las órdenes. Preguntas, lo que sea, pues estamos listos. Y si de pronto en este momento no podemos responder, pues igual yo siempre tomo notas y a la siguiente clase respondemos cualquier duda que no la podamos hacer en ese momento. Bien, aquí tenemos a Yachajuk, ¿sí? Es el Yachajuk, que es el estudiante, y el plural, Yachajukuna. Entonces, el día de hoy, Yachachik Mauricio, y bueno, por aquí están los Yachajukuna, los estudiantes. Así que bueno, a partir del día de hoy tenemos la presencia del Yachachik Mauricio y tenemos la presencia de los Yachajukuna, ¿sí? Por el día de hoy todos somos Yachajukuna, estudiantes, ¿ya? Entonces, para irnos familiarizando, porque más adelante vamos a hacer una actividad de escritura y de lectura también, y luego vamos a tener la oportunidad de trabajar en parejas o en grupos, ¿sí? Bueno, entonces vamos, ya saben, con toda confianza, Yachachic Mauricio, está a las órdenes, y pues bueno, aquí está el Yachajug y los Yachajukuna, el plural. Bueno, vamos a empezar con, como siempre digo, desde el inicio vamos a tratar de fortalecer y vamos a tratar de promover el habla, ¿sí? Porque los idiomas se aprenden hablando y una de las partes más importantes de cualquier idioma es precisamente esto, el de hablar. Entonces tenemos aquí Yuchatagmanta, que es el hablar de uno mismo, acerca de mí, ¿sí? Entonces aquí tenemos, este es la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ir a lo largo de cada clase, vamos a ir tratando de añadir más oraciones para que al finalizar este taller, usted tenga ya un párrafo más sólido, más estructurado y podamos presentarlo. Recuerde que al finalizar tendremos las presentaciones de cada uno de ustedes para que usted pueda ir poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que aprenderemos a lo largo de este taller. Ya, entonces voy a iniciar con la lectura, luego vamos a practicar la pronunciación, luego vamos a pedir voluntarios que deseen participar y luego pues vamos a compartirles esto para que usted pueda ir socializando y pueda ir ya practicando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, tenemos aquí Alipunja, que es en sí, buenos días Alipunja, Alipunja Mashikuna, buenos días amigos. Y aquí tenemos Ñucaca Mauricio Mikani, Ñucaca Quito Yactamanta Mikani, Ñucaca Yachachik Mikani, Yupaychani. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, esta es una presentación súper básica. Estamos presentándonos, estamos diciendo de dónde somos y estamos también diciendo la ocupación, a la actividad a la que nos dedicamos. Yupaychani, que es la palabra mágica del idioma quichua, que significa gracias, ¿ya? Entonces recuerde que el día de hoy ustedes son Yachajuk, Yachajuk, ¿ya? Entonces vamos a cambiar esta palabrita de Yachachik, ¿ya? Vamos a cambiar por Yachajuk, ¿ya? Y vamos a ir, vamos a ir presentándonos los que estamos aquí, los que deseen, ¿ya? Entonces, pero primero que nada vamos a practicar pronunciación. Vamos en este momento a activar su micrófono, por favor.
Sí, vamos a activar con toda la confianza, activemos nuestros micrófonos, ¿ya? Y vamos a ir repitiendo estas frases para ir nosotros poniendo en práctica. Shuk Ishkai Kimsa. Alipunja Mashikuna. ¿Todos? Alipunja Mashikuna. Alipuncha Mashikuna. Maisumak. Nyukaka Mauricio Mikani. Ñuqaqa Mauricio Mikani. Ari. Nyukaka Kito Yaktamantami Kani. Ñuqaqa Quito Mikani. Ari Maisumak. Nyukaka Yachachik Mikani. Ñuqaqa yachachik Mikani. Yupaychani. Maisumak. Excelente. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál es nuestra misión? Vamos nosotros a ir cambiando esta información que tenemos aquí en morado, vamos a irla cambiando con nuestros datos personales, ¿ya? Y vamos a ir practicando desde ahora para que usted pueda ir preparándose para la presentación final que haremos al término de todo este taller en línea, ¿ya? Entonces, una vez más voy a dar lectura para que usted vaya más o menos interiorizando la pronunciación y luego usted se va a ir presentando, ¿ya? Una vez más les repito, Alipunja Mashikuna, Ñuqaqa Mauricio Mikani, Ñuqaqa Quito Yaktamanta Mikani, Ñuqaqa Yachachik Mikani, Yupaychani, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este Yachachik por Yachajuk, ¿sí? Porque el día de hoy todos ustedes son Yachajukuna, ¿sí? Entonces vamos ahora a cambiarle por Yachajuk, ¿ya? El estudiante. A ver, entonces vamos a ver los voluntarios que deseen participar en esta lectura, que es súper facilita, no es nada difícil. Vamos a ver aquí. Por acá tenemos a Juan Carlos. Si usted desea puede levantar las manitos y yo le doy el paso. Muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos, a ver, vamos a darle paso a nuestro Mashi Juan Carlos. Alipunja Mashikunas. Ñuqaqa Juan Carlos Mikani. Ñuqaqa Quito Yaktamanta Mikani. Ñuqaqa Yachaku Mikani. Yupaychani Mashikunas. Yupaychani, Juan Carlos, Maisumak. Ya, muy bien, ahí estuvo. Lo hizo muy bien, ¿ya? Recordarles que simplemente cambiamos por Yachajuk. Esta acá que usted ve aquí la pronunciamos como una J. Yachajuk, ¿ya? Muy bien, Maisumak, Yupaychani Mari, Juan Carlos. Vamos por acá, tenemos otro, tenemos, a ver, a María Verónica. A ver, Verónica, si nos ayudas. Alipunja Yachachik Alipunja Mashikuna. Ñuqaqa María Verónica Mikani. Ñuqaqa Riobamba Yaktamanta Kani. Ñuqaqa Yachaku Mikani. Yupaychani Yachachik Yupaychani Mashikuna. Maisumak, Verónica, Maisumak, Yupaychani Mari, muchas gracias. Ahí está, miren qué facilito, ¿verdad? Y entonces ahora que tenemos el chance de aprender esto, pues vamos a irle a poner en práctica. Yo sé que algunos tenemos conocidos por allí que hablan el quichua, o a la vuelta de la esquina tenemos también a las personas que de pronto tienen un negocio, saben quichua, pues es el momento de practicar. Connie Lita, vamos a ver, Connie. Alipunja Mashikuna, Ñuqaqa Connie Mikani, Ñuqaqa Ibarra Yaktamanta Mikani, Ñuqaqa Yachajuk Mikani, Yupaychani. Yupaychani Mari, Connie, Maisumak, ahí está. Miren qué facilito, ¿verdad? Ya, entonces desde el primer día vamos a practicar la pronunciación, el habla, y eso vamos a irle poniendo en práctica. A ver, vamos con Cris. Mashi Cris. Alipunja Mashikuna, Ñuqaqa Cristina Mikani, Ñuqaqa Cuenca Yaktamanta Mikani, Ñuqaqa Yachajuk Mikani, Yupaychani. Maisumak, Cristina, Maisumak, Yupaychani Mari. Miren qué facilito, ¿verdad? Ahí está. Entonces, con esto nosotros ya podemos ir interiorizando, practicando y si usted tiene, como vuelvo y repito, la oportunidad de practicar con personas que conozcan el quichua, pues qué mejor que, yo siempre digo, hay que llevar la teoría a la práctica.
Y yo como estudiante también hago lo mismo, tengo la oportunidad de practicar con las personas que hablan y es una forma de no olvidarnos, ¿sí? Porque los seres humanos tendemos a olvidarnos con facilidad las cosas, pero cuando uno pone en práctica, pues va a recordar y eso va a durar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, bien, ahora que tenemos ya esto aquí, voy a pedirles que si usted tiene, puede hacer una captura de pantalla o puede tomar una foto. Le doy un minutito para que haga eso, porque les voy a dividir ahorita en grupos, ¿ya? De 3 y vamos a tener ahí el chance de ir practicando. Todos los que de pronto todavía no han participado, no quieren hacerlo directamente para todos, pero podemos hacerlo en grupos con más confianza, con más tranquilidad y luego vamos a cambiar una vez más, ¿ya? Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es, les voy a dividir al grupo, ¿ya? Con esta información que usted tiene, va a conversar con los amigos que le toque y usted se va a ir presentando, ¿ya? A ver, entonces vamos a crear aquí unos grupos. Ya, vamos a crear 5. Muy bien, ¿ya? Entonces estamos allí en grupos de 3 estudiantes, en algunos están 4 estudiantes, pero vamos a ir practicando, ¿ya? Si ya le tomó la fotito, le hizo captura de pantalla, lo puede hacer en este momento y vamos a irnos presentando con los mashikuna, con los amigos, ¿ya? A ver, entonces vamos a darles unos, vamos a ver. Ya. A ver, tenemos por aquí. Déjenme un segundito, voy a configurar nada más el tiempo. Ya. Vamos a darles 3 minutitos para que, 2 minutos, sí, 3 minutos, sí, está bien. Ya, para que usted pueda hacer esta práctica, ¿ya? Listo, entonces ya está aquí y vamos entonces. Listo, vamos a aceptar la invitación que les envié y vamos a irnos presentándonos en cada uno de los grupos. Tenemos 3 minutitos, vamos a aceptar la invitación para que usted pueda ir participando. Ya. Mashi Brandon, ¿me confirma si recibiste la invitación? Y si no, para que te unas, exacto.
Bueno, a ver cómo les fue por allí. Espero que hayan podido practicar esta pequeña introducción, esta pequeña presentación. Y antes de continuar, alguien que de pronto se anime nuevamente, alguien que todavía no ha participado y quiere hacerlo ahora, presentarse, un voluntario más, a ver si alguien desea, puede hacerlo. Y yo siempre digo y les animo a que participemos. Recordemos que en todo aprendizaje de cualquier idioma, el equivocarse también es parte del proceso. Así que estamos aquí precisamente aprendiendo, estamos arrancando desde cero. Tenemos acá a Ronald. Ronald, Lipunja, Ronald. Allipuncha Mashikuna. Ñuqaqa Ronald Mikani. Ñuqaqa Guayaquil Llantamantami kani. Ñuqaqa Yachahu Mikani Yupachani. Yupachani Mari, Ronald. Maisumak, Maisumak. Muy bien, excelente. Allí estaba Ronald desde Guayaquil. Muchísimas gracias. Yupachani Mari y a todos los amigos que sé que están conectados de diferentes partes de nuestro país. Así que bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, vamos ahora sí a continuar con la siguiente parte. Entonces, nuevamente les repito, hoy estamos aprendiendo lo más básico y cada semana vamos a ir incrementándole un plus. Si la próxima semana aprendemos los números, en este párrafo aumentaremos el número de celular o de pronto los años que usted tiene y así. La idea es que al final usted tenga una presentación muy sólida, un párrafo bien estructurado para que pueda presentarse ante las personas que hablan el idioma quichua. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente actividad y vamos a ver los Hunkaipa Punchakuna, que es los días de la semana, ¿sí? Entonces, como vuelvo y repito, si usted desea, tome nota. Si no, recuerde que al finalizar yo le voy a enviar este documento para que usted pueda tenerlo a la mano, ¿sí? Y eso. Bueno, entonces vamos a practicar la pronunciación de los días de la semana y luego pues vamos también a ver los Watapa Quillacuna, que son los meses del año, ¿ya? Entonces vamos a ver, nuevamente vamos a activar nuestros micrófonos para practicar la pronunciación de estas palabritas. Vamos entonces, Awaki. Awaki. Bien, Maisumak. Ok. Aukarik. Aucari. Aucaric. Aukarik. Maisumak. Chillay. Chillay. Chillay, ajá. Pulka. Pulca. Pulka. O también Kushka. Kushka. Pushka. Pushka. Ajá, hay que hacer una pequeña aclaración. Cuando vemos la doble L, dependiendo de dónde nosotros somos, nos encontremos también, podemos escuchar. Recuerde que las personas del centro norte pronunciamos la doble L como ya, Kushka, ¿ya? Pero las personas del sur, ya, como de la provincia de La Suay, de la provincia de Cañar, la provincia de Loja, ellos pronuncian claramente la doble L, Kulka, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, ¿ya? Chillay o Chillay, ¿ya? Ahí ya depende de dónde nos encontremos. Yo por lo general pronuncio Chillay porque soy del norte, por decirlo así. Tenemos ese estilo de pronunciación, pero más hacia el sur, la doble L es pronunciada tal y como usted ve aquí, como Kulka, ¿ya? Vamos, Chasca. Casca. Huacha. Huacha. Inti. Inti. Maisumak. Ya, entonces aquí están lo que conocemos como Hunkaipa Punchakuna. Hunkai es semana, Hunkai. Y Puncha es día. Punchakuna es el plural, ¿ya? Y aquí estamos haciendo los días de la semana, ¿ya? Entonces vamos a ver. Un voluntario, vamos con los voluntarios que quiera dar lectura a los Hunkaipa Punchakuna. A ver, vamos a ver. Recuerde que ya. A ver, vamos. Ronald nuevamente está levantando la manito por acá. Vamos, Ronald. Kishka Katipay, lea por favor. Awaki. Aucari. Maisumak. Chillay. Kulka o Kushka. Maisumak. Chasca. Maisumak. Huacha. Huacha. Inti. Huacha. Inti.
Mai sumak. Yupaychani Mari Ronald. Ya, a ver, otro secreto del idioma quichua. El 95% de las palabras en quichua son agudas. No, perdón, son graves, sí. Es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿sí? Entonces te decimos, miren, chi, yay, kulka, chasca, guacha, inti. El acento está en la penúltima sílaba, ¿ya? Son palabras graves. El 95% de las palabras en quichua son graves. Solo cuando son preguntas, el acento cambia a la última sílaba. Cuando son preguntas, que ya vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿ya? Entonces, vamos, esto tengamos en mente que el 95% de las palabras en quichua son graves, es decir, que llevan el acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Como aquí, aucarik. Está el acento aquí, en la penúltima sílaba. Chi, yay. Kulka, chasca, guacha, inti. ¿Sí? Entonces, el 95% de las palabras en quichua son palabras graves. Llevan el acento en la penúltima sílaba. ¿Sí? Tenemos la última y aquí tenemos la penúltima sílaba. ¿Sí? Ya, eso ya con el tiempo vamos a ir practicando para que usted se dé cuenta, ¿ya? Vamos, teníamos otro voluntario, teníamos a María Verónica. A ver, María Verónica, Mashi María Verónica. Ishkakatipay, lea por favor. Yupaychani. Juncaipa punchacuna, días de la semana. Aguaki, lunes. Aguacarik, Aucaric, martes. Aucaric. Aucaric, martes. Chillay, miércoles. Cuitca, jueves. Inti, domingo. Guacha, sábado. Chasca, viernes. Yupaychani, achachi. Yupaychani Mari, María Verónica. Sí, ahí están entonces los días de la semana. A ver, tenemos otro participante, Juan Carlos. Vamos, Juan Carlos. Kishkakatipay, lea por favor. Huncaipa punchacuna. Aguaki. Aucaric. Chillay. Kulka. Chasca. Guacha, inti. Yupaychani. Yupaychani Mari, Juan Carlos, ahí está. Miren qué facilito, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo porque luego vamos a hacer una parte escrita y vamos a ir combinando. Yo siempre trato de enseñar todo aquí el vocabulario para luego poner en contexto. No es que lo aprendemos y ya se quedó, no. Luego vamos a ir poniendo en contexto para que nosotros vayamos reforzando y aprendiendo todo en contexto, ¿ya? Maisumak. Entonces ya saben, Awaki, Aucaric, Chillay, Kushka, Chasca, Huacha, Inti, ellos son los Juncaipa Punchacuna, ¿ok? Los días de la semana. Maisumak. Ya, ahora en cambio vamos a los Watapa Quillacuna, los meses del año. Wata es año, Quilla es el mes y Quillacuna es el plural, meses del año, ¿ya? Entonces vamos nuevamente a activar nuestros micrófonos para poder ir practicando la pronunciación. Vamos entonces. Cuya. Cuya. Panchi. Paucar. Airigua. Aimuray. Raimi. Sitwa. Carguay. Cusqui. Guairu. Sasi. Capac. Ah, mais sumac. A ver, datos interesantes. Paucar, que es marzo. Recuerde que en la cultura quichua tenemos una fiesta muy bonita que se llama el Pauca Raimi, que es la fiesta del florecimiento. Sí, es una fiesta muy tradicional que obviamente se lo celebra en este mes, en el mes de marzo, ¿no? Hemos escuchado el Inti Raimi, ¿no es cierto? Que también se lo celebra en el mes de junio, ¿sí? Bueno, mi segundo apellido les comento que es, entonces nos fue. Mi segundo apellido es Cargua, que significa agosto. Por eso decidí estudiar el idioma quichua,
porque yo sabía que yo tenía orígenes indígenas y por eso me animó mucho a estudiar este bello idioma, esta bella cultura. Y pues bueno, no hay nada más bonito que seguir compartiendo lo que uno está aprendiendo, lo que uno sabe, para que el resto también lo vaya aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos Cuya, Panchi, Paucar, Airigua, Aymura, Raimi, Sidwa, Carguay, Cusqui, Guayru, Sasi y Capac. ¿Ya? Huatapa, Quillacuna, los meses del año. ¿Ya? Entonces, vamos entonces ahora sí, voluntarios, para que puedan practicar y luego vamos a continuar con la otra actividad. A ver, entonces recuerde, puede levantar la manito con toda la confianza para que usted pueda participar. A ver, vamos a ver quién tenemos por acá. A ver, se perdió por acá. A ver, está por ahí María Verónica, Mashi María Verónica. Yupaychani Yachachi, Huatapa Quillacuna, meses del año. Cuya, enero. Panchi, febrero. Paucar, marzo. Airigua, abril. Aymuray, mayo. Raimi, junio. Sidcua, julio. Carguay, agosto. Cutsi, septiembre. Guayru, octubre. Sasi, noviembre. Capac, diciembre. Yupaychani Yachachi. Maisumac, María Verónica, ahí estaba, Huatapa, Quillacuna. Muy bien, ahí está los meses del año. Vamos con un voluntario más. A ver quién levanta la manito por acá para que pueda leer. Vamos a ver. Tenemos por acá. A ver, Guido, ¿está por ahí Mashi Guido? Sí. A ver, Mashi Guido. Quiscacatipa, y lea, por favor. Huatapa, Quillacuna, meses del año. Cuya, enero, Cuya, febrero, Panchi, Paucar, marzo, Airigua, Airigua, Aymuray, Raimi, Sidwa, junio, Cushi, Ray, Sasi, Capac. Guayru, octubre, Sasi, noviembre y Capac, diciembre. Maisuma, Guido, Maisuma, Yupaychani Mari, Maisuma. Vamos con el último voluntario, a ver, está por ahí Mashi Juan Carlos. A ver. Ari. Maisuma. Huatapa, Quillacuna. Cuya, Panchi, Paucar, Airigua, Aymuray, Raimi, Sidwa, Carguay, Cushi, Guayru, Sasi, Capac. Maisuma, Yupaychani Mari, Juan Carlos, muchas gracias. Ahí están entonces Huatapa, Quillacuna, los meses del año, ¿ya? Entonces, más adelante ya vamos a hacer una actividad para ir poniendo en práctica este vocabulario, ¿ya? Maisuma. Ya, ahora sí vamos a entrar a la otra partecita que es el tema del alfabeto. Yika. Vamos con Yika o Yika, ya dependería de dónde nos encontramos para pronunciar, ¿ya? Entonces, Quichuapac, Yikaka, Ishkaichunga, Kishkakunatami, Charin. El idioma quichua tiene 20 letras, ¿sí? Quinza Uyaricuna, A y U, Chunga Canchis Uyantincuna, 17 consonantes, Cha, Ja, Ka, La, Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ra, Sa, Sha, Ta, Tsa, Wa, Ya, Sa, ¿ya? Esto dependiendo del autor de los libros, hay en ciertos libros en donde nos indican que tenemos 17 consonantes y 3 vocales, y en ciertos libros nos indican que solo tenemos 16 consonantes. Y hay mucha lógica porque especialmente la última letra que es el sa, ¿sí? Que ahora ya se lo ha asociado y se lo ha cambiado, ha evolucionado y se lo reemplaza por la S, ¿sí? Entonces, si usted en un texto encuentra que el idioma quichua solo tiene 19 letras, está muy bien. Aquí hemos hecho simplemente una pequeña aclaración que los idiomas, en todos los idiomas, las letras tienden a evolucionar tanto en su escritura como en su pronunciación. Un claro ejemplo en el idioma español es que antiguamente se consideraba la X como el sonido de la J y hoy ya tiene su propio símbolo que es la J que conocemos. Y por ahí hemos visto que escriben Jimena con X, ¿no es cierto? México con X, ¿ya? Los idiomas tienden a evolucionar y en este caso también ha sucedido con el idioma quichua, donde la Z
ahora se lo escribe incluso y se lo pronuncia igual que la S. Es una pequeña aclaración, ¿ya? Entonces ahora vamos a ir practicando el alfabeto y luego vamos a ir haciendo un ejercicio donde vamos a poner en práctica todo este alfabeto, ¿ya? A ver, entonces, activamos nuevamente nuestros micrófonos. Vamos a empezar. A ver, vamos. A. A. I. I. U. Cha. 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 Ja. 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 Ka. 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 La. La. Ya. 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 Ma. Ma. Na. Na. Ña. 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 Pa. 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 Ra. Ra. Sa. Sa. Ta. Sha. 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 Ta. 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 Sa. Ta. Sa. Wa. 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 Ya. 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 Sa. Ta. Sa. Ya. Mai sumac. Como ustedes pueden ver, todas las consonantes terminan en A. Pequeñas aclaraciones. La H en quichua suena como la J. Ja. ¿Ya? Y como vuelvo y repito, los idiomas, los idiomas evolucionan. En este caso, incluso ahora ya en muchas palabras ya no se escucha no se escribe con H, se escriben con J, pero hay que aclarar que en el idioma quichua la J no existe. Existe la H que suena como J. Esta palabrita, esta combinación es como que quiere pronunciar la T y le corta por el sa. Sa, 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 sa. ¿Ya? Es como que quiere pronunciar la T y le corta y le pone el sa. Sa, sa, sa. Ya vamos a ver más adelante ejemplos precisamente con eso. Nuevamente indicarles que el de la Z ahora suena igual que la S. ¿Ya? Se pronuncia lo mismo. ¿Ya? Listo, entonces, a ver, vamos a hacer ahora, como ustedes ven, todas las consonantes terminan en A, ¿ya? Cha, ja, ka, la, ya, ma, na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, sa, wa, ya, sa. Entonces, todas terminan en A, ¿sí? Entonces, muy facilito este alfabeto, ¿ya? A ver, ahora, tenemos por aquí a Ronald. A ver, Ronald, si nos ayudas con la lectura del alfabeto, ¿ya? Kishka Katipay, lea, por favor. Ika. A. I. U. Cha. Ja. Ka. La. Ya. Ma. Na. Ña. Pa. Ra. Ta. Sha. Ta. Ta. Wa. Ya. Ta. Maisumac, ¿ya? Ahora, miren, aquí tenemos unas palabritas, ¿no es cierto? Quichuapac, ¿ya? Quichuapac. ¿Cómo le letraríamos estas palabritas? A ver, vamos a ver un voluntario que quiera deletrear. Bueno, yo voy a empezar, ¿ya? Entonces sería K, I, Cha, Wa, A, Pa, A, K. ¿Ya? Entonces, si me piden Licaca, sería Ya, I, K, A, K, A. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora tenemos aquí Kishkakunatami, la palabra Kishkakunatami y la palabra Charin. A ver, vamos a ver. ¿Quién se atreve a deletrear haciendo uso de estos fonemas que tenemos aquí? A ver, un voluntario, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, Kishkakatipay. Ka, I, ya, ka. A, ka. U, na. A. Sa. Ta. A, ma, I. Maizuma, Juan Carlos, Maizuma. Muy bien, excelente. Vamos a ver, aquí tenemos Guido. A ver, Guido, vamos con Charin. Sería Cha, Ja, A, Ra, I, Na. Ya. Si aquí ya pronunciamos el cha, ya no pronunciamos la H, ¿no? Ya solamente cha. Cha, A, Ra, I, Na. ¿Ya? Maizuma, Guido, Maizuma, Yupay Chani Mari. Muy bien. Entonces, miren, es facilito el idioma quichua, ¿no es cierto?
Ahora sí, vamos ahora sí a pedirles que saquen su cuadernito porque vamos a hacer una actividad de escritura, ¿ya? Vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo, que es precisamente el alfabeto. Estamos también aprendiendo los días de la semana y los meses del año. Entonces vamos ahora sí, a ver, déjenme les comparto. Y vamos a ir a hacer a la par, ¿ya? Vamos a ir haciendo a la par esta actividad. A ver, entonces vamos a colocar aquí como título Puncha Shuk. Día 1. Voy a hacerle más grande para que usted pueda visualizar y pueda también tomar nota en su cuadernito, ¿ya? Puncha Shuk. Día 1, ¿ya? Entonces, vamos desde el primer día, como les dije, vamos a tratar de combinar todo lo que vamos aprendiendo en nuestras clases, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a poner en práctica y vamos a colocar la fecha del día de hoy, ¿ya? Entonces ponemos Kunanga, hoy. Kunanga. Ya, recuerden que Huacha, ¿no es cierto? Significaba sábado. Huacha, Punja, que es día. Huacha Punja, ¿ya? Hoy estamos 14. Bueno, la próxima semana vamos a aprender los números, pero si usted desea, yo le adelanto aquí cómo se dice el 14. Chunga, Chusku. ¿Ya? Chunga, Chusku, ¿ya? Vamos ahora a ponerle el mes, ¿no es cierto? Habíamos aprendido que el mes de enero es Cuya. Mes se dice Quilla, ¿ya? El año 2023, que si quiere también le pongo aquí cómo se dice, y se dice Huaranga, Huaranga, ups, no fue por acá, Huaranga, Ishkai, Chunga, Quinza. ¿Ya? Así se pronuncia. Huaranga, a ver, aquí nos falta. Huaranga, Ishkai, Chunga. A ver, aquí me falta el Ishkai. Ishkai, Huaranga. A ver, Ishkai, Huaranga. 2000, sí. Huaranga es 1000. Ishkai es 2. 2000, ¿ya? Ishkai, Chunga, Quimsa, 23. ¿Ya? Ahí está la fecha. Y pondríamos Watami, el año Kan. Ya. Un poquito largo, pero es por lo que estamos escribiendo cómo se pronuncian los números. Kunanga, Huachapunja, ya, ahí está. El día, a ver, vamos a ver. Kunanga, Huachapunja, Chunga Chusku, Kuya Quilla, Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga Quimsa, Watami Kan. Ya, entonces estamos diciendo hoy es. Hoy es. Una primera aclaración: en el idioma quichua siempre escribimos primero el sujeto, luego escribimos el objeto o el complemento y al final escribimos el verbo. Esa es la estructura del idioma quichua, ¿sí? El sujeto, el objeto, el complemento y al final ponemos el verbo, la acción, ¿ya? Entonces, es la estructura del idioma quichua. Es muy parecida al idioma japonés. En el idioma japonés es lo mismo. Primero el sujeto, la persona, el animal o la cosa. Luego va el complemento, la cualidad, ¿ya? O el objeto. Y al final ponemos el verbo, la acción que realiza este sujeto, ¿ya? Entonces, a diferencia del español, que es sujeto, el verbo y el complemento, en el idioma quichua es sujeto, objeto, complemento, más el verbo al final. Entonces, por eso es que ponemos siempre el verbo al final, que es el verbo kan, que es el verbo ser, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, estamos diciendo hoy, aquí está, hoy, Kunanga, hoy es, ¿no es cierto? Huachapunja, ¿no es cierto? Huacha, que es lo que aprendimos el día de hoy, que es, ¿no es cierto? El día, Huacha, sábado. Hoy es sábado 14, el mes que está aquí, ¿no es cierto? Cuya, que decíamos que es el mes de enero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí estamos poniendo en práctica, en contexto, todo lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la clase, ¿ya? Entonces tenemos Kunanga, Huachapunja, Chunga Chusku, Kuya, Quilla, Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga Quimsa, Watami Kan.
Hoy es sábado 14 de enero del año, este es Guata, año, del año 2023. ¿Sí? Ya. Una vez que ya tenemos esto y que tenemos en mente que en el idioma quichua. Natalie, ¿sí? ¿Una pregunta? Sí, profe. En el idioma quichua tiene relevancia que algunas palabras se escriban con mayúscula o no, porque por ejemplo en el idioma alemán hay palabras que tienen que escribirse con mayúscula, no importa si no están en el principio de la oración. ¿Sucede eso en el quichua o no? No, en realidad aquí yo le puse el huacha y el cuya simplemente para aclarar qué es lo que estamos aprendiendo el día de hoy y es lo que vamos nosotros a ir reciclando cada semana para ir poniendo en práctica, ¿sí? Pero no, en el idioma quichua no necesariamente tenemos que escribir ciertas palabras en mayúscula, sea que esté al inicio o al final o en intermedio, no. Es como el idioma español. Cuando iniciamos una oración con mayúscula y así, nombres de personas en mayúscula, eso, pero de ahí no necesariamente escribir ciertas palabras todo en mayúscula. Ya. Yupaychani yachek. Y matacha, de nada, y matacha, de nada. Ya, entonces aquí, recuerden siempre, esta es la estructura del idioma quichua, ¿sí? Sujeto, objeto, complemento y al final el verbo. Bien, entonces vamos aquí poniendo quilla, que es el alfabeto, ¿no es cierto? Que usted ya sabe. Y entonces vamos a ir escribiendo unos ejemplos aquí del alfabeto. Entonces, primerito vamos con nuestra primera vocal, que es la A. Ya, entonces, vamos a escribir 2 ejemplos por cada uno de las letras que tenemos en nuestro alfabeto quichua. Entonces, vamos a iniciar con uno de mis palabras favoritas, y es alku, o yo pronuncio ashku. ¿Y qué es el ashku? El ashku es el perro, ¿ya? Es el perrito, ¿ya? Ashku. O recuerde que en la provincia de Loja, Cañar, Azuay, ellos pronuncian alku, alku, ¿ya? Entonces, ashku, yo pronuncio así, ashku, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle aquí ashku y vamos a poner otro ejemplo. Tenemos ancas. Ancas es el color azul, ¿ya? Entonces, por cada uno de ellos vamos a ir escribiendo un ejemplo, ¿ya? Ashku, ancas, ¿ya? Ya, entonces, nuevamente repetirles que la doble L, dependiendo de dónde nos encontremos, puede ser pronunciado de diferente forma. En el centro norte pronunciamos como más o menos ya, ¿ya? Y en el sur, más o menos ellos pronuncian con la doble L bien claro, alku, alku. O puede pronunciar ashku y no hay ningún problema, cualquiera de las dos pronunciaciones está bien. Es como en el español, ¿no? Mientras los de la sierra, o más bien dicho, los quiteños decimos pollo, de pronto en la costa dicen el pollo y en el sur dicen pollo y hay esas variaciones de pronunciación dependiendo de dónde nos encontremos. Maisumac. A ver, vamos entonces ahora con la siguiente que es I. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Inti, ¿ya? Inti decimos que es el sol y también decimos que es domingo, ¿no es cierto? Inti. También Inti es un nombre masculino, ¿sí? En el idioma quichua muchos nombres tienen referencia a la naturaleza, sí, entonces Inti hace referencia también a un nombre masculino, ¿ya? Inti. Vamos con otro que es Imanaya o Imanaya, ¿ya? Yo digo Imanaya, pero si usted dice Imanaya, está muy bien. Imanaya significa hola, ¿ya? Entonces ya por ahí ya vamos a ir aprendiendo más vocabulario. Entonces, a la par que nosotros vamos aquí escribiendo, usted también en su cuadernito vaya también escribiendo para que usted pueda familiarizarse con el idioma quichua. Vamos con la U. Ya, entonces tenemos aquí uchilla o uchilla, que significa pequeño. Ya. Y vamos a escribir por acá otro ejemplo que es urku. Urku significa montaña. ¿Ya? Montaña. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos con las consonantes y tenemos cha.
¿Ya? Entonces vamos a ver, podría ser, a ver, esto le voy a poner Chawa Ancas. Chawa Ancas. Ancas ya decíamos que es el azul, ¿no es cierto? Azul. Y Chawa es como más claro. ¿Ya? Entonces, por ende, si decimos que es un azul más claro, decimos que es el celeste. ¿Ya? Chawa Ancas. Es como un azul claro, es en sí el celeste. ¿Ya? Vamos a ver. Chimpa o chimba, que pronuncian la P en ciertas partes como la B. Recordemos que la B no existe en el idioma quichua, ¿no? No existe la B de bebé, no existe. Entonces, muchas veces la P es pronunciada como la B del español, chimba o chimpa. ¿Ya? Y aquí tenemos que esto es la trenza. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí está Chahuanca, celeste, chimba, trenza. ¿Ya? Vamos ahora con ja. Esto, como les decía, la H en quichua tiene el sonido de la J del español. Y algunos incluso escriben las palabras ya no con la H, sino escriben con la J. Es como una interferencia que tiene que ver con el idioma español. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos... ¿Alguien ha escuchado la agrupación Hayak? Hayak. ¿Ya? Así se escribiría, ¿no? Pero ellos lo escriben con la J y está bien porque ellos escriben al estilo de cómo escuchan y está bien. Y Hayak significa amargo, ¿ya? Amargo o también agridulce, ¿ya? Hayak, ¿ya? Hayak. Vamos con un animalito. A ver, vamos a ver aquí. Jampatu. Jampatu, que es el sapo, ¿ya? Es el sapo, ¿ya? Jampatu. ¿Ya? Ahora vamos con K. Ya, vamos con mi verbo favorito que es Cuyana o Juyana. También, a ver, voy a ir aquí señalando. Aquí la P, recuerde que suena como una B en ciertas partes. La K también puede usted decir Cuyana o Juyana. Juyana, como J. Y esto significa, es el verbo amar. Juyana. ¿Ya? También significa el verbo acariciar. ¿Ya? Acariciar. Pero más se lo conoce como el verbo amar. Juyana o Cuyana. Juyana por lo general es más escuchado, ¿no? ¿Ya? Vamos con Kiru, que es el árbol. ¿Ya? Pues ahí tenemos Juyana, amar o acariciar. Kiru, que es el árbol. Vamos con ya. ¿Ya? Vamos a ver. Este es un poquito tramposo. A ver. ¿Qué será el llama? Es un animalito. Oveja. En algunas partes le dicen oveja. Ajá, Maizuma, que es la oveja, ¿no es cierto? Muy bien. Pero y siempre me dicen, ya chachigui, ¿cómo se dice entonces llama? La llama que conocemos. O ese es el yamingu. Yamingu. Pero, profe, en algunas partes también le dicen urcuyama a la Urcuyama, llama. sí, tiene mucho sentido porque ya dijimos que Urcu es montaña, ¿no es cierto? Y llama, que sería como el animalito de la montaña, tiene mucha lógica, ¿no? Ya, entonces llama o llama, esa es la oveja. Yamingu es lo que nosotros en español conocemos como la llama, ¿así? ¿Ya? Y para, bueno, ahí está, entonces ahí está. Y esto para mí es nuevo y qué bien, Urcuyama, ¿ya? Es nuevo. Recuerde que siempre, es como en el español, ¿no? En ciertas partes le dicen el pepinillo, en otras partes les dicen pepino, y está bien, o sea, recordemos que esta es la belleza de nuestro país al ser multicultural, sí, que tenemos varias expresiones, varias cosas bonitas que aprender. Yupay Chani Mari, Mashikuna, gracias también. Es lo bonito de estos clubes, aquí estamos dispuestos para aprender los unos de los otros.
Maisumak. Vamos entonces ahora con la. Vamos a ponerle aquí la, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí lucru. Que creo que todos hemos escuchado el lucru. O en el español decimos locro, ¿no es cierto? No, es una sopita espesa, ¿no es cierto? Ya es una sopa espesa, ¿ya? Entonces decimos lucru, o lo que sería la sopa, un poquito espesa. En el español decimos locro, ¿no es cierto? El locro de sambo, el locro de papas, que es uno de mis favoritos. ¿Ya? Entonces, lucru, que es una sopita. Vamos a poner por aquí la taita. La taita. Taita, bueno, sabemos que es papá, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la taita le hace referencia, en cambio, al padrastro. Mama es mamá y la mama sería la madrastra, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos ahora con ma. Yo he escuchado esta palabrita como un apellido, Maiwa. Maiwa es el color morado. ¿Ya? Maiwa. Sí, en Ecuador tenemos muchos apellidos de origen quichua, ¿sí? Como les decía, mi segundo apellido es Carwa y cuando conocí, entendí Carwa, que significa agosto, es el mes de agosto. Pero también alguna vez alguien me decía, profe, más bien dicho, Yachachica, acá en la provincia de Chimborazo, nosotros decimos una palabra que suena como la J y decimos jarwa. Es cuando empieza como a llover un poquito así. Y bueno, en algunas partes le conocen como paramear, ya parameando, está como lloviendo así finito, ya cerca de la montaña. Entonces, también por ahí puede haber un significado, ¿no? Entonces, bueno, es lo bonito de ir conociendo y enterarse de los significados de ciertos apellidos, de ciertas cosas. Bueno, mikuna. Creo que este verbo nos gusta a todos. El verbo mikuna, comer, ¿sí? El verbo mikuna, comer. Vamos con na. Na, que significa, vamos a na. Vamos con nina. Nina, que significa fuego. ¿Ya? Fuego. Ay, a ver, aquí se corrigió. Es Nina. El autocorrector. Nina, ahí está. Nina, que significa fuego. Y también Nina es un nombre de mujer, ¿sí? Yo tengo una amiguita que se llama Nina Sisa, que sería como flor de fuego. El idioma quiche es muy hermoso, los nombres tienen un significado muy, muy especial, muy particular, muy, muy bonito. ¿Ya? Vamos con Nikki. Nikki significa orden, ¿ya? Cuando aprendamos los números ordinales, vamos a ver que solo poniendo la palabrita Nikki, ya lo transformamos a números ordinales. Esto posiblemente lo veremos la próxima semana, ¿ya? Vamos entonces ahora con la siguiente, que es ña. ¿Ya? Tenemos ñuca, que significa yo, ñuca. Vamos con ñuñu, que significa leche. ¿Ya? Ya, ñuñu, que significa leche. Vamos con pa. Pa, que es, a ver, pasa aquí. Vamos con puca. Puca es el color rojo. Puca. ¿Ya? Vamos con pacu, en cambio. Es el color café. ¿Ya? Vamos con ra. Raimi, ¿no es cierto? Que significa fiesta. Y también que significaba el mes de junio. ¿No es cierto? Ya. Vamos con ruku. Significa viejo, haciendo referencia
ya, Ruku, viejo, Ruku. Ruku Pichincha, tenemos en Quito el Ruku Pichincha, ya, es el volcán. Sí, María Verónica. Y Chechi, yo quería preguntarle algo. O sea, si Raimi significa fiesta y Inti es junio, entonces no iría Inti Raimi o no importa que vaya solo Raimi y significa fiesta de junio. Eso quería preguntar. Ya, buena pregunta, muy buena pregunta. Recordemos que el Inti Raimi es una fiesta dedicada en honor al sol, ¿no es cierto? Ya, lo que hace referencia Raimi es precisamente significa fiesta, Inti significa sol, y Raimi hace referencia a una fiesta que se celebra en junio. Entonces, si solo decimos Raimi, estaríamos solo diciendo la fiesta. O si estamos hablando en un contexto como las fechas que acabamos de poner arriba en el encabezado, estaríamos solamente hablando de junio. Entonces, para referirnos a la fiesta en honor al sol, es necesario decir cómo es Inti Raimi, ¿ya? La fiesta del sol. Si solamente en el contexto como acá arriba pusimos la fecha, pues ahí sería únicamente Raimi refiriéndonos al mes de junio, ¿no es cierto? Pero si solamente decimos Raimi en el contexto de que fui a una fiesta, cosas por el estilo, pues solo estaremos diciendo fiesta. Pero si queremos referirnos a la celebración en honor al sol, es indispensable referirnos como es Inti Raimi. Ya. Muy bien, Maisumac, María Verónica. Y cuando tengan preguntas, con el mayor de los gustos. Vamos con Sa, ¿ya? Entonces tenemos Sisa, que significa flor, ¿sí? Y también Sisa, como les había comentado, es un nombre de mujer, ¿ya? Nina Sisa, flor de fuego. Y vamos por acá con Sarina. ¿Qué significa coser? ¿Ya? Coser. A muchas mamitas les gusta mucho coser, ¿no es cierto? La ropa y todo eso. Entonces, Sarina, el verbo coser, ¿ya? Y Sisa, que significa flor. Y también, como les decía, también es un nombre. Juan Carlos. Chachi, una pregunta. En el caso, por ejemplo, de palabras nuevas, o sea, en el quichua se las dice como son las palabras, digamos, internet, web, cosas actuales, o sea, no hay una traducción. Esa era la pregunta. Ya, muy buena pregunta, Juan Carlos. Juan Carlos, y para todos, el idioma quichua es un idioma que en realidad no tenemos como tal, así como en el español existe una academia como la Real Academia Española, ¿no es cierto?, que ya determinó los estándares del idioma español y nos da las reglas específicas y los conceptos y cada día están ellos muy actualizados con terminología y todo lo demás. El idioma quichua es un idioma que nuevamente lo estamos rescatando, está en este proceso de evolución, de adaptación sobre todo, y como bien tú lo dices, estamos en constante evolución, y al inicio cuando tenemos palabras nuevas, nosotros tenemos que utilizar tal y como son, ¿ya? Facebook, por ejemplo, ¿ya? Entonces cuando tenemos palabritas como Facebook, ¿ya? Facebook, en algunos contextos ponemos Facebook Nishka. Le acompañamos de la palabrita Nishka, Facebook Nishka. El llamado Facebook, ¿ya? O algo así, como Nina es decir, Nishka es como el llamado o dicho, ¿ya? Facebook. Así se lo adapta en algunos textos, pero también, como les digo, se le va adaptando y, por ejemplo, Facebook, pues sabemos que Face es rostro, es cara, ¿no es cierto? Y Book es Kiru. Entonces, por ahí ya le van traduciendo. Entonces van poniendo cara, ñawi, le ponen ñawi, Kiru. O sea, es como que le van adaptando. Pero no es que ya es una palabra que se le utiliza en todos los hablantes quichuas. Por eso, cuando usted escucha a un hablante quichua, de pronto usted le va a escuchar decir Facebook Nishka.
¿ya? Internet nishka, ¿ya? Porque son palabras que recién, o más bien dicho, se van adaptando al idioma, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos todavía una traducción, por lo general tendemos a ponerle el nishka, ¿sí? El llamado Facebook, ¿ya? O el conocido Facebook es una aplicación y así, ¿ya? Entonces, pero también algunos deciden como traducirle, ¿no? Como ya vamos adaptándole a esto, ¿ya? Y así, celular al inicio era celular y pues, ¿cómo le decimos? Y bueno, después, al inicio quizás celular nishka, el llamado celular, pero ahora ya hay una palabra que es Wiji, que es el que le conocemos como celular, ¿ya? Entonces, cuando, Juan Carlos, no estamos seguros de que si esta palabra ya hay una traducción del quichua, es preferible ponerle la palabrita nishka, el famoso, el dicho, el conocido, el llamado Facebook, ¿ya? El llamado celular, aunque ya celular, ya he visto que en algunas partes utilizan el Wiji, ¿ya? Wiji, que es el celular, hace referencia al celular, ¿ya? Ahí estamos, ¿ya? Imatacha, de nada. Bueno, aquí les pongo el imatacha. Imatacha, que significa de nada. Maizuma, ¿ya? A ver, entonces nos quedamos en sa. Vamos ahora con sha. Vamos con sha. Entonces tenemos esta palabrita muy bonita que es el shungu. Aquí fíjese cómo la K suena como la G de gato. Y es el corazón, ¿no es cierto? ¿Ya? Shunku o shungu. ¿Ya? Shungu. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está corazón. Ya, nosotros sí hemos escuchado, ¿no? El shungo. Incluso en el español le hacemos como diminutivo, shunguito, el shunguito. ¿Sí? Ahí está la interferencia en cambio del español. ¿Ya? Y asimismo en el idioma español tenemos en cambio la interferencia del quichua, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, shungu, para los que deseen, ese es. Cris. Y Chachi, para decir corazoncito en quichua sería shungugu. Maizuma, ¿ya? Eso vamos a aprender más adelante, pero les adelantamos. Muy bien, shungugu. Este gu que le ponemos adicional es en cambio el diminutivo. Corazoncito. Le hace diminutivo. Cuando aprendamos el morfema Q, ¿ya? Vamos a aprender que este es el diminutivo. Entonces, por ejemplo, yo digo ashku, perro. Ashkugu, perrito. Sisa, flor. Sisagu, florecita. ¿Ya? Entonces vamos haciéndoles el diminutivo, ¿ya? Es el ito, ita, ¿ya? Que voy a subrayar para que usted pueda ahí. Muy bien. Maizuma, Cristina, Maizuma. ¿Ya? Entonces ahí está shungu o shungugu, que es corazón, shungugu, corazoncito. ¿Ya? Maizuma. Vamos ahora con ta. A ver, ta. ¿No es cierto? Ta. Tarpuna. El verbo que hacían muchos de nuestros abuelitos, ¿no es cierto? El de sembrar. ¿Ya? Sembrar. Tarpuna. ¿Ya? Y de pronto, ¿cómo se dice el agricultor o el que siembra, ¿no es cierto? En cambio, ese es tarpuk. ¿Ya? Más adelante vamos a ver las profesiones y vamos a agricultor o la persona que siembra. Ahí veremos que esta K que le ponemos aquí, en cambio indica la persona que realiza esta acción, la acción de tarpuna. Tarpuk. ¿Ya? La persona que siembra o lo que conocemos como el agricultor. ¿Ya? Ahí está. Tarpuna, sembrar, tarpuk, agricultor o la persona que siembra. Vamos con sa, sa, sa. ¿Ya? Como les decía, es como que queremos pronunciar la T y luego le interrumpimos con el sa. Sa, 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 sa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí sala. Ups, a ver, vamos a poner sala, sala. Sala, sala que significa delgado. Algo que es delgado. O la persona que es delgada. Delgado. Sala.
sala. Sipulu. Sipulu. Es un trébol. Acá, vamos a ver. Trébol, es el trébol, ¿ya? Sipulu. Trébol, ¿ya? Entonces aquí pronunciamos como que la T y de pronto le cortamos y ponemos el sa. Sala, 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 sala. Ñucaca salami cani. Yo soy delgado. ¿Ya? Sipulu, el trébol. ¿Ya? Vamos con gua. Ya. Vamos con gua. Gua, en cambio, significa, con gua podemos poner guaya o guaya, que significa verde. Es el color verde, ¿no es cierto? ¿Ya? Guaya. ¿Y cómo sería verde claro? Ya vimos arriba. ¿Cómo sería el verde claro? Ancas Guayla. A ver. Ancas Guayla. No. Chauya. Ajá. Chagua guaya. Chagua guaya sería en cambio el verde claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos guaya, que es verde. ¿Y ustedes han escuchado la parroquia o el sector de Guayabamba? ¿No es cierto? ¿Ya? Cuando tenemos los días o los meses de invierno, pues está verde, ¿no? Entonces Guayabamba. Bamba, que significa o hace referencia a un lugar, a un terreno. O Pamba también se lo pronuncia en algunas partes, ¿no? Ahí viene la diferencia del quichua con el quechua, mientras que aquí es Bamba, allá es Pamba, como aquí tenemos en Quito Cochabamba, en Bolivia tienen Cochabamba, ¿no es cierto? Pero al final es lo mismo. ¿Ya? Es la diferencia de pronunciación. Lo mismo en el quechua, mientras nosotros decimos shungu, el corazón, shungu, en cambio en el quechua solo pronuncian sungu, sungu, ¿ya? Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Recordemos que el idioma quechua es como la madre de los idiomas andinos, ¿ya? El quechua es lo más grande. Y es el que se habla en Perú, en Bolivia, y del idioma quechua se desprende una variante, por decirlo así, que es el quichua, ¿ya? Otra de las diferencias entre el quechua y el quichua es que en el idioma quechua tenemos las 5 vocales, A, E, I, O, U, mientras que en el idioma quichua solo tenemos 3 vocales, que ya vimos, A, I, U, ¿sí? Esa es la diferencia, esa es la única diferencia que tenemos. Más bien dicho, esa es una de las diferencias que tenemos entre el idioma quichua y el idioma quechua, ¿sí? Entonces, recordarles que el idioma quechua es el idioma más grande, es como la madre de estos idiomas andinos, y desde ahí se desprende el quichua, que es el que nosotros hablamos en Ecuador, ¿sí? Ya. Vamos a ver, nos quedamos con guaya y vamos con huira. Huira, que significa gordo. O también en la cocina significa grasa, la manteca, la grasa. No sé si han escuchado ustedes la mapahuira. Mapahuira. Mapa es como sucio y huira es la grasa, la grasita sucia, ¿no? Entonces, por eso la mapahuira es de ese color, ¿no? Es los residuos de todo lo que se fríe, ¿no es cierto? Siempre queda esa grasita así como manchadita, como sucia, es lo que se conoce como mapahuira. Y ya, y que hace referencia a eso, ¿no? Pero en sí, huira significa gordo o significa grasa también. Ya. Vamos concluyendo ya. Vamos con ya. Y tenemos yurak. Yurak, que es el color blanco. Yurak. Y tenemos yana, que en cambio es lo contrario, es el color negro. ¿Ya? Yurak blanco, yana negro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 2 colores que se escriben con la Y. Yurak, yana. Y finalmente tenemos sa, que como les decía, hoy en día ya se lo ha adaptado como
incluso en escritura y en pronunciación, pero en algunos textos usted va a encontrar todavía con la Z y está bien. Sin embargo, pues se sigue en algunos textos escribiendo con la Z y otros ya simplemente se lo ha llevado y ha evolucionado y se lo escribe y se lo pronuncia como la S. Sambu. ¿Qué será el sambu? Y aquí, ¿no es cierto? A ver, no. También se pronuncia como la B, sambu, sambu. Y es lo que conocemos como el sambo, ¿no es cierto? Que todos conocemos, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Y lo mismo ha sucedido con la zarpa, ¿ya? Mis abuelitos yo siempre escuchaba esta palabrita, la zarpa, la zarpa. Bueno, la zarpa es del rocío. Después de que llueve, tenemos ahí la zarpa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en algunos textos vamos todavía a encontrar que se escribe con la Z y en otros incluso ya se escribe con la S y está bien en las dos formas y se pronuncia de igual manera como la S, ¿no? El sambu y la zarpa, ¿ya? Entonces ahí está. Nuestros ejemplos con Llica, con el alfabeto quichua. Bien, entonces ahora vamos a practicar la pronunciación y luego vamos a ir pidiendo a voluntarios para que den lectura a nuestro Llica con sus ejemplos. A ver, aquí me pasó un pequeño error. Sí, es Llica. A ver, no sé si se corrigió o, perdón, vamos a corregir, es Llica. Vamos ahí, Llica. ¿Sí? Vamos a corregir, es Llica. Llica, ya. Vamos entonces a ir practicando. Activamos los micrófonos y vamos. Ashku. Ashku. Ancas. Ancas. Anca. Inti. Inti. Imanaya. Imanaya. Uchilla. Uchilla. Urku. Urku. Chagua Ancas. Chawa Ancas. Chimba. Chimba. Hayak. Haya. Jampatu. Jampatu. Huyana. Huyana. Kiru. Kiru. Llama. Llama. Yamingu. Yaminku. Ya, aquí también voy a ponerles que se pronuncia como la G en algunos casos. A ver qué puso aquí. Yamingu. Ya. Vamos entonces a ver. Lucru. Lucru. La Taita. La Taita. La Taita. Maiwa. Maiwa. Mikuna. Mikuna. Nina. Nina. Niki. Niki. Ñuka. Ñuka. Ñuñu. Puka. Puka. Paku. Paku. Raimi. Ruku. Ruku. Sisa. Sarina. Sarina. Shungu. Shungu. Shungugu. Shungugu. Tarpuna. Tarpuna. Tarpu. Tarpu. Sala. Sala. Sipulu. Sipulu. Guaya. Wira. Yurak. Yana. Sambu. Zarpa. Maisuma. A ver, está por acá Mashi Eric. A ver, Mashi Eric. Kishka Katipay. Vamos leyendo. A ver, lea por favor. Eric. Alku, Ancas, Inti, Imanaya, Uchila, Urku, Chahuancas, Chimba, Hayak, Jampatu, Uyana, Kiru, Llama, Yaminku, Lucru, La Taita, Maiwa,
Mikuna, Nina, Niki, Ñuka, Ñuñu, Puka, Paku, Raimi, Ruku, Sisa, Sarina, Shungu, Shungugu, Tarpuna, Tarpuk, Sala, Tipulum, Guaya, Wira, Yurak, Yana, Sambu y Zarpa. Mais Sumac, excelente, Eric. Mais Sumac. Ahí estaba Mashi Eric. Vamos a ver, Cristina, ¿está por ahí, Cristina? Está levantada la manito. A ver, vamos, Cristina, a ver, vamos por acá. Ahí está. Cristina, Kishkakatipay. Ya, Chachi, disculpe, yo no levanté la mano. Ah, está, de pronto Pero dejaste puedo anterior. leer. ¿Ya? Mais Sumac. Ok. Alcu, Per, Ancas, Azul. Ya, solo en quichua vamos leyéndole, ¿ya? Ah, solo quichua, ok. Ya. Alcu, Ancas, Inti, Imanaya, Uchilla, Urku, Chahuaancas, Chimba, Ayak, Hampatu, Huyana, Kiru, Yama, Yamingu, Lucru, Lataita, Maiwa, Mikuna, Nina, Niki, Ñuka, Ñuñu, Puka, Paku, Raimi, Ruku, Sisa, Sarina, Shungu, Shungugu, Tarpuna, Tarpuk, Sala, Sipulu, Huayla, Huira, Yurak, Yana y Sampo. Mais Sumac, Cristina, Mais Sumac. Yupaychani Mari. Muchas gracias. Ahí estaba entonces los ejemplos con Ica, que es nuestro alfabeto que aprendimos el día de hoy. ¿Ya? Vamos entonces ahora sí a continuar con la última partecita de nuestra clase. A ver, ¿dónde nos quedamos? Estamos acá, en Ica. Ya, entonces como para recordarles, el idioma quichua tiene 20 letras. ¿Ya? Kimsa, Uyarikuna, A y U. Canchis, Uyatincuna, que son las consonantes, ¿sí? Que tenemos aquí. Y recordarles que en algunos textos solo le ponen 16, ¿ya? Y está bien porque ya hemos visto la diferencia, y más bien dicho la evolución de la Z, que se le escribe incluso y hasta se pronuncia como la S, ¿sí? Maisumac. Vamos con la última partecita que es los Napaikuna, que son los saludos que, bueno, hoy los vamos a aprender, la próxima semana vamos a ponerlos más en práctica y a reforzar los Napaikuna. Entonces tenemos aquí los Napaikuna en quichua y que se los utiliza con mucha frecuencia. A ver, entonces vamos a ir nuevamente a activar nuestros micrófonos para ir practicando. Recuerde que este material lo voy a compartir para que usted pueda tenerlo. Así que es preferible concentrarnos en la pronunciación. Vamos entonces. Imanaya. Imanaya, muy bien. Maisumac. Profe, Ya. seguimos viendo el texto. Ay, a ver si tiene mucha razón, a ver si tiene mucha razón, ahí está, bueno, decíamos esto, ¿no? El resumen, y bueno, ahí tenemos los Napaikuna, que son los saludos, ¿ya? Entonces vamos a ir dando lectura, pronunciando, y nosotros vamos, como les vuelvo y les repito, esto les comparto para que usted se concentre más en este momento en la pronunciación. Vamos entonces, Imanaya. Ya. Cuando decimos una vez es hola. Y si decimos Imanaya es como hola, ¿qué tal? ¿Ya? Es cuando repetimos 2 veces. ¿Ya? Vamos, Alipunya. Ya. Aquí recordarles que también en el norte, en el sur, ellos dicen Alipunya con doble L, Alipunya. ¿Ya? Nosotros acá tendemos a decir Alipunya. ¿Ya? Vamos, Alichishi. Alituta. Imanayata Kandi.
Ajichukangi. Ajichukanki. Ari. Ari. Mana. Mana. Na. Na. Entonces podemos decir mana o podemos decir na. Cualquiera de los dos significa no. ¿Ya? Ajimikani. Ajimikani. Y aquí miren cómo cambia la pronunciación al final. Kanga. Kanga. Que significa y tú, ¿no es cierto? Y tú. Ajá. Kikinga. Kikinga. En cambio es y usted. Es para una persona que no conocemos muy bien. Vamos. Allí. Allí. Ya, o también puede ser allí, ¿no es cierto? En el sur. Ya. Eso fue. Shina Shinaya. Mana allí. Mana. Que significa mal, ¿no es cierto? No estoy bien, estoy mal. Ya. Vamos. Minchakaman. Minchakaman. Ya, eso es lo bonito de... A ver, bueno, vamos después, les explico. Kayakaman. Ashata Kashkaman. Maisumat, ¿ya? Entonces, estos son los Napaikuna, los más utilizados en Quichua. Tenemos después otros ejemplos. Es los que más utilizamos, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando decimos Imanaya una vez, es hola. Y si decimos dos veces Imanaya, es como hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? Más o menos así, ¿ya? Tenemos Alipunja, Alichichi, Alituta, ¿ya? Tenemos aquí el Ari, que significa sí, Mana, que significa no, ¿ya? El idioma quichua es un idioma muy bonito y hay una particularidad muy especial. En el idioma quichua no existe como tal la palabra adiós, ¿ya? Porque dentro de la cultura quichua, ellos siempre tienen la esperanza de volverse a ver, de volverse a reencontrar, ¿ya? Aquí se utiliza el minchakaman, es como para despedirse, pero en sí lo que estamos diciendo es que nos vamos a volver a ver hasta pasado mañana, ¿ya? Kayakaman, hasta mañana, Ashata Kashkaman, hasta luego. Aquí el kama significa hasta, ¿ya? Kaya, mañana, Kayakaman, hasta mañana, ¿ya? También, ¿sí? Ashata Kashkaman, que es hasta luego, ¿sí? Ahí en cambio estamos, en todos estos saludos, más bien en todas estas despedidas, siempre hay la intención de que nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a reencontrar, ¿ya? Entonces, esto es parte de los saludos del idioma quichua. Tenemos otros por acá. A ver, entonces vamos nuevamente a activar nuestros micrófonos para ir pronunciando, ¿ya? Shuk Punchakaman. Ya, entonces mira, aquí está hasta otro día. Si ven, en todas las despedidas hay esa esperanza de volvernos a encontrar. Ya, vamos. Imata Tiyan. Ya, es aquí que hay de nuevo, ¿ya? Yupaychani. Alipacha. Maisumak. Kutin Rikurishun. Ya, miren, aquí hay otra despedida. Es como nos volveremos a ver otra vez. Aquí nos falta, bueno, ya voy a corregir. Nos volveremos a ver otra vez, ¿no? Rikuna es ver. ¿Ya? Vamos. Chaishu Chaikaman. ¿Ya? Miren, aquí otra vez está hasta la próxima semana. Vamos. Chaishu Watakaman. Mashi. Y Mashutita Kangi. Ahora con la compra del micrófono nos quedamos con menos fondos. Maipita Kausangi. Imata Gyachangi. Maimanta Kangi. Maipita Yankangi. Maipita Gyachahungi.
Maipita Yachakun. Yachanahuasi. 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 Hatun Yachanahuasi. Yachanahuasi. ¿Ya? Maizuma. A ver, vamos entonces viendo aquí. Habíamos visto que Junca y es semana, Kaman es como hasta la próxima semana. Chaishuk Watakaman es con Wata, ya vimos que era año, ¿no es cierto? Es como hasta el próximo año, ¿ya? Entonces ahí estamos de alguna manera también poniendo en contexto lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Mashi creo que todos lo conocemos, es el amigo, ¿no es cierto? Ya, Yachanahuasi es la escuela, Hatun significa grande, entonces una escuela grande o una escuela mucho más grande, un centro de estudios más grande, lo tendríamos como en este caso la universidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos otros de los saludos que son comunes, saludos y despedidas comunes en el idioma quichua, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a ir practicando una vez más. A ver, un voluntario para que nos ayude con la lectura. ¿Está por acá Miguel? ¿Está por ahí Mashi Miguel? ¿Ari? ¡Me están llamando! ¿Miguel? Ya se nos fue un ratito Miguel. Vamos a ver, está por acá. Vamos a ver, Damián. Mashi Damián. Sí, profe. A ver, Miguel está por ahí, ya creo que corrigió. A ver, Miguel está por ahí. No, yo respondí. No sé. Damián. A ver, vamos Damián. Kishka Katipay. Ok, Imanaya, Alipuncha, Alichishi, Alituta, Imanayata Kangi, Ajichu Kanki, Ari, Mana, Aljimikani, Kanka, Kinka, Alji, Shinaya, Mana Aji, Minchakaman, Kayakaman, Ashata Kashkaman. Mais sumak, Damián, mais sumak. Yupay Chanimari, muchas gracias Damián, ahí está. Mais sumak, vamos con el último, a ver. ¿Quién está por acá? ¿Está Juan Carlos por allí? Mashi, Juan Carlos. Ari. A ver, Mashi, Juan Carlos, Kishka Katipay, lea por favor. Shuk Puchakaman, Imata Tiyan, Yupaychani, Ajipacha, Maisumak, Kutun Rikurishun, Chaishuk Hutaikaman, Chaishuk Watakaman, Mashi, Imashutita Kanki, Ita Kausangi, Imatak Yachangi, Maimata Kangi, Maipitak Yatakangi, Maipitak Yachanku Kunki, Yachanahuasi, Hatun Chanahuasi. Maisuma, Hatun Yachanahuasi. Maisuma, Juan Carlos, Yupa Chanimari. Maisuma. ¿Ya? Y finalmente tenemos el diálogo, el rimai. Entonces aquí estamos viendo Imanaya Mashi, hola amigo. Imanaya Mashi, hola amigo. Imashutita Kangi, ¿cómo te llamas? Ñukapa Shutika Mauricio Mikan. Mi nombre es Mauricio. Kikinga, ¿y tú? O menos, aquí sería ¿y usted? ¿Ya? Ñukapa Shutika Mariami Mikan. Maimata Kangi, Ñukapa Kito Yaktamanta Mikani. Kikinga, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí dice Maimanta Kangi, ¿ya? ¿De dónde eres? ¿Ya? Ñukapa Otavalo Yaktamanta Mikani. Y Mata Yachachingi, ¿ya? ¿Qué estudias? Ñukaka Kichwa Shimitami Yachachini, ¿ya? Yo estudio el idioma Quichua. Kikinga, ¿y usted? Ñukaka inglés Shimitami Yachachini, ¿ya? Yo estudio el idioma inglés. Kayakaman Mashi, hasta mañana, amigo. Kayakaman Mashi, ¿ya? Entonces ahora vamos a practicar pronunciación y luego vamos a hacer la lectura con voluntarios. A ver, vamos entonces. A ver, vamos a activar nuevamente nuestros micrófonos. Shuk, Ishka y Kimsa. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Imanaya Mashi. Imashutita Kangi. Imanaya Mashi. Ñukapa Shutika Mauricio Mikan. Kikinga.
Ñucapa, Ajá. Ñucapa shutika Mariami kan. Maimanta kangi. Ñucapa, Maimantan kanki. ¿Cierto? ¿De dónde eres? Dice aquí. Entonces dice, Ñucaca, Quito, Yactamantami, Cani. Kikinga. Ñucaca, Otavalo, Yactamantami, Cani. Y mata Yachachingi. Ñucaca, Otavalo, Yactamantami, y mata Yachachingi. Ñucaca, Quichua, Shimitami, Yachachini. Kikinga. Ñucaca, Quichua, Shamitami, Yachachini, Kikinga. Ñucaca, inglés, Shimita, Yachachini. Ñucaca, inglés, Shamitami, Yachachini. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. Kayakaman Mashi. ¿Ya? Más sumac. ¿Ya? Entonces ahí está el diálogo. Nos estamos saludando. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Mauricio. ¿Y tú? ¿Y usted? Perdón, Kikinga. ¿Y usted? Maimata Kangi. ¿De dónde eres? Y Mata Yachachingi. ¿Qué estudias? ¿No es cierto? Kayakaban Mashi. ¿Ya? Hasta mañana. A ver, vamos con Connie, Mashi Connie, Mashi Eric. Mashi Connie va a ser el estudiante A, Mashi Eric va a ser el estudiante B, ¿ya? Y luego vamos con los otros que están levantando la mano. A ver. Manaya Mashi. Imanaya mashi. Imata shutita kanki. Ñucapa shutita Konikan Kikinga. Ñucapa shutika egrimikan. Maimanda kangi. Ñucaca Ibarra llaqtamantami kani Kikinga. Ñucaca Otavalo llaqtamantami kani. Imata yachachingi. Ñucaca Quichua Shimitami Yachaychini Kikinga. Ñucaca inglés shimitami yachachini. Kayakama Mashi. Kayakaman mashi. Mai suma, Yupachani Mari, Mashi Connie, Yupachani Mari, Mashi Eric. Vamos, Mashi Verónica, Mashi también. A ver, Mashi Verónica, estudiante A, Mashi Damián, estudiante B. Ishkakatipa. Yupachani yachachi. Imanaya mashi. Imanaya mashi, ima shutita kangi. Ñucapa shutika María Verónica Mikani. Kikinga. Ñucapa shutika Damián Mikan. Maimanta kanki. Ñucaca Riobamba Yactamanta Mikani. Kikinga. Ñucaca urkuki llaqtamanta mikani. Imata yachachinki. Ñucaca Quichua Shimitami Yachachini Miki Yachachini. Kikinga. Ñucaca inglés shimitami yachachini. Kayakama Mashi. Kayakaman mashi. Mai suma, mai Yupachani suma. yachachi. Yupachani Mari, María Verónica, Yupachani Mari, Damián, mai suma. Ahí está entonces el diálogo que hemos hecho, ¿ya? La próxima semana vamos a reforzar esto. En este momento, por favor, quiero que en el chat escriban su nombre, su apellido y su número de teléfono, ¿sí? Para registrarles la asistencia del día de hoy. Entonces, por favor, nombre, apellido y bueno, ¿qué más les pedí? Parece que el número de teléfono, sí, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a quedar hasta ahí la clase del día de hoy. La próxima semana vamos a reforzar los diálogos, vamos a reforzar los saludos y vamos a seguir poniendo en práctica. Mi recomendación, el material que les voy a mandar, por favor, no se olvide de ir practicando en casita, unos 5 o 10 minutitos diarios y vamos, les garantizo que vamos a ir aprendiendo poco a poco este idioma, ¿ya? Entonces, no se olviden de escribir, por favor, su
su nombre y apellido y su número de celular, ¿ya? Listo, entonces Mashikuna, Yupaychanimari Mashikuna, Kutin Rikurishun, nos veremos pronto. Yupaychanimari Mashikuna, Kayakaman. Kayakama, Mauricio. Kayakaman, Yupaychani. Yupaychani yachachik. Imatacha. Yupaychani. Yachachi, Kayakaman. Kayakaman, Yupaychanimari.